Buenas, un saludo especial para todas y todos. La profe Sandra trae para ustedes el cuarto periodo académico. Este cuarto periodo académico es una gran ilusión y es un gran impulso, precisamente porque es el último periodo del año, son las últimas 10 semanas y esas 10 semanas las vamos a trabajar con mucho empeño, con mucha voluntad y sobre todo con mucha conciencia para darnos cuenta que tenemos débil y podemos irlo mejorando, es avisar, es leer, es ir fortaleciendo todas las competencias de tal forma que lleguemos en muy buenas condiciones para ese CLEI 4 que nos está esperando el año entrante. Entonces, sin más, vamos a iniciar. Este es un periodo donde vamos a trabajar mucho lo que tiene que ver la igualdad de las personas, no porque seamos igualitas, sino porque ante la ley sí tenemos los mismos derechos. Somos iguales ante la ley a pesar de ser muy diversas. Entonces, tenemos en este periodo que identificar y separar lo que significa ser muy distintos, porque por naturaleza lo somos, porque somos de diferente etnia, porque tenemos diferente cultura, porque pensamos diferente, porque vamos a distintas iglesias. Esas diferencias que las tenemos en lo físico, en la cabeza, en lo mental, pero también en nuestras acciones, esas diferencias nos enriquecen como personas, como sociedad, pero también necesitamos algo que nos una y la ley nos une, la ley nos genera la igualdad, la ley nos dice que independientemente de cuál sea tu raza, tu etnia, tu cultura, tu religión, todos tenemos los mismos derechos. Y en esa premisa vamos a iniciar este cuarto periodo. ¿Qué vamos a ver en el periodo? Tenemos dos DBA, o sea, los derechos básicos de aprendizajes, que son los que manda la ley, y ahí se los pongo para que los miremos, para que los leamos y también para que los copiemos en el cuaderno. Es muy importante que estén copiados. Comprende que una sociedad democrática no es aceptada ninguna forma de discriminación. Ahí vamos a centrarnos al inicio y la responsabilidad que tiene cada persona y en la sociedad democrática de no violar los derechos fundamentales. Entonces, ojo con eso. Primero es entender que somos diferentes, primero es entender que estamos en una sociedad donde tenemos participación todos y todas, pero en medio de eso no es solo entender, sino también cumplir con la norma para ser muy asertivos en cada una de nuestras decisiones y en nuestras expresiones, de tal forma que no violentemos los derechos de las otras personas y reconozcamos que nosotros también tenemos unos derechos que la ley nos los debe conferir, pero también nuestro compañero, nuestro par. Entonces nuestros derechos están ahí presentes, pero también tenemos unos deberes, porque en el momento en que violentamos un deber, en el momento en que incumplimos con un deber, automáticamente estamos transgrediendo la norma y estamos quitándole el derecho a alguien. ¿Qué van a demostrar ustedes? Es decir, ustedes, ¿qué es lo que tienen que decir al final del periodo? ¿Qué es lo que ya tienen que saber? Entonces, lo que ustedes tienen que saber al final del periodo es reconocer que las personas tenemos derecho a no ser discriminadas. Ojo con eso, cuando ya hablamos de discriminación ya no estamos hablando de la riqueza de la diversidad, sino de las problemáticas que surgen cuando desconocemos la diversidad. Es decir, si nosotros somos diversos, porque somos distintos, es una riqueza, porque eso nos ayuda a fortalecernos, a apoyarnos en el otro, en el que es diferente a mí, en el que piensa distinto a mí. Eso es una riqueza. Pero cuando ya nosotros no aceptamos la riqueza, sino que pensamos que hay unos más que otros, que hay unas personas que valen más que otros, cuando solo lo estamos pensando y cuando actuamos en contra de esas personas, entonces ya ahí surge una problemática que se llama discriminación y es una problemática violatoria totalmente a los derechos humanos. Entonces, ojo que tenemos que reconocer eso y eso está en el marco de la ley. La ley no solamente está descrita en los derechos humanos, sino que hay unas leyes nacionales que están inscritas en la Constitución Política de Colombia. Y cuando estamos hablando de constitución, estamos hablando de la norma de normas
que todos los colombianos y colombianas debemos cumplir. Entonces debemos tener claro eso, esa es la primera evidencia, ustedes deben demostrar que eso les quedó claro. Debemos argumentar cómo los derechos de las personas se basan en el principio de igualdad, o sea, yo tengo derecho, pero usted también lo tiene, y cómo vamos a hacer para no violarnos los derechos, para no maltratarnos en el derecho. Ustedes deben escribir argumentos, deben sustentar, deben hacer una cantidad de, digamos, de trabajos que demuestren que a ustedes les quede claro el tema de los derechos fundamentales y sobre todo el tema de la igualdad. Y los mecanismos de participación, porque dentro de una democracia no solo se trata de decir que todos tenemos derecho y que hay un gobierno que nos respeta los derechos, sino que nosotros debemos buscar las formas también de participar, porque la participación es la legalización de la democracia. Y como ya entramos a ese tema, vamos a preguntar entonces qué es la democracia, ¿cierto? Entonces, la democracia es una forma de gobierno. Es una forma de gobierno porque hay muchas maneras de gobernar. Las maneras de gobernar son las formas de gobierno. Entonces, la forma de gobierno donde se le da la participación a las personas y donde las personas tienen la oportunidad de expresar su opinión, entendiendo que las opiniones son distintas, entendiendo y respetando que yo pienso igual al otro, en ese espacio donde se permite esa diversidad de pensamiento y esa expresión de la diferencia, donde hay oportunidad de participar, estamos hablando de que es una forma de gobierno que se llama democracia. Y esa democracia no solo existe en Colombia, ha existido durante muchos años en muchos países y los primeros fueron los atenienses. Atenas era una ciudad y en esa ciudad de Atenas la democracia era una democracia directa. Como eran poquitas personas, se reunían en un espacio y ese espacio se llamaba el ágora. Y en ese espacio ellos se reunían y tomaban decisiones en conjunto, todos a la vez tomaban la decisión, era de manera directa que decían, sí, vamos a hacer eso y se ponían de acuerdo. Esa es una democracia directa. Pero obviamente en la medida en que la sociedad fue creciendo, que se fue aumentando el número de personas, ya era muy difícil reunirse en un mismo espacio y tomar una decisión. Y obviamente la diversidad de pensamiento ponía un poquito complicada la cosa. Por eso entonces aparece la democracia representativa. Tú me representas, yo delego en ti mi confianza, delego en ti mi poder y tú me representas. Por eso cuando usted elige representantes de grupo, el representante tiene una responsabilidad porque está representando a los otros, o sea, tiene el poder que los otros le entregaron para que él ponga la cara, ¿sí? Cuando tú representas, tú te pones al frente para tomar las decisiones. Entonces, nuestros gobernantes en una democracia, ellos son los representantes de nuestras necesidades, ellos son los representantes de nuestros intereses y ellos tienen que velar porque en la sociedad se dé lo que realmente la sociedad necesita, lo que el pueblo necesita y lo que al pueblo le interesa. Para eso son elegidos los representantes. En la medida en que la sociedad va avanzando, esta democracia representativa se mejora con algo que se llama democracia participativa. Entonces ya no es solo elegir al representante, sino realizar acciones de veeduría para yo saber hasta qué punto ese representante sí está cumpliendo con lo que nosotros le pedimos, con lo que él se comprometió, y no solo el control, la veeduría, sino que yo también puedo participar con mi opinión, yo puedo participar en una junta de acción comunal, yo puedo participar en el consejo estudiantil, y esas son formas democráticas y son formas participativas. Pero también cuando fallan los gobernantes y las otras personas encargadas, yo puedo reclamar y hay unos mecanismos de reclamación. Entonces todo esto es digamos, todo un recorrido que vamos a hacer en estas 10 semanas y es un recorrido importante porque primero vamos a reconocer que somos diferentes.
Vamos a reconocer que en medio de la diferencia todos tenemos valor. Vamos a reconocer que el derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Igualdad ante la ley. Es decir, lo mismo que aplica para ti, aplica para mí. Y después de eso debemos entender que hay muchas formas de ayudar a que un gobierno sea verdaderamente democrático, porque no es solo decirlo, si no participamos, si no tenemos la voz, entonces no existe la democracia. Bienvenidos a este cuarto periodo, bienvenidas a esta nueva oportunidad de ser mejores. Que tengan un excelente día y les dejo esta frase. Si el plan no funciona, cambia el plan, pero no cambies la meta. ¿Cuál es nuestra meta? Tenlo presente. Que tengan un buen día.